Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de aritmética. El día de hoy vamos a estudiar clases de conjuntos con los alumnos de sexto grado del colegio Alexander von Humboldt. Estamos en el curso de aritmética. Estamos listos, el profesor Elvis Ortiz. El tema de hoy, conjunto finito. El conjunto finito tiene un número limitado de elementos, es decir, se pueden contar sus elementos. Tenemos al conjunto T, está determinado por comprensión. Vamos a hallar los elementos del conjunto T. Signo igual, abrimos llaves. Analizamos la propiedad de los elementos del conjunto T. Son números naturales mayores que 5 y menores o iguales que 9. 6, 7, 8, 9, cerramos llaves. El conjunto T tiene un número limitado de elementos. Podemos contar sus elementos. Entonces, el conjunto T es un conjunto finito. Representación gráfica del conjunto T, en este caso usamos el triángulo, asignamos el conjunto, mencionamos sus elementos 6, 7, 8, 9. Calculamos el cardinal del conjunto T. La cantidad de elementos del conjunto T es 4. Conjunto infinito. El conjunto infinito tiene un número ilimitado de elementos, es decir, no es posible contar sus elementos. Tenemos al conjunto R, está determinado por comprensión. Vamos a hallar los elementos del conjunto R. Signo igual, abrimos llaves. Analizamos la propiedad de sus elementos. Son números naturales mayores o iguales que 6. 6, 7, 8, puntos suspensivos. Cerramos llaves. El conjunto R tiene un número ilimitado de elementos. No es posible contar sus elementos. Entonces, el conjunto R es un conjunto infinito. Conjunto vacío. El conjunto vacío no tiene elementos. Tenemos al conjunto N determinado por comprensión. Vamos a calcular los elementos del conjunto N. Signo igual, abrimos llaves. Importante analizar la propiedad de sus elementos. Son números naturales mayores que 5 y menores que 6. No hay un número natural que sea mayor que 5 y menor que 6. Entonces el conjunto N no tiene elementos. Por lo tanto, el conjunto N es un conjunto vacío. Notación. El conjunto vacío se denota por el símbolo del conjunto vacío, ¿no? Expresado de esta forma, ¿no? Una O, una línea diagonal. O también podemos utilizar las llaves, ¿no? Sin ningún elemento, ¿no? Sin ningún elemento. Representación gráfica del conjunto N sin ningún elemento. N es un conjunto vacío. Importante. Algo importante que hay que tener presente en la resolución de ejercicios y no cometer errores. Tener claro que estas dos expresiones son diferentes. Este símbolo es el conjunto vacío.
que es diferente a esta expresión, ¿no? Si tenemos entre llaves al símbolo del conjunto vacío, no representa el conjunto vacío, ¿no? Cuando queremos utilizar las llaves para representar al conjunto vacío, no debemos escribir ningún elemento. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a denotar al conjunto vacío? Solamente hay dos formas: el símbolo del conjunto vacío o las llaves, sin ningún elemento. Conjunto unitario. El conjunto unitario tiene un solo elemento. Tenemos al conjunto C, que está determinado por comprensión. Calculamos los elementos del conjunto C. Signo igual, abrimos las llaves. Es importante analizar la propiedad de sus elementos. Números mayores que 6 y menores que 8. 7. El conjunto C tiene un solo elemento. Entonces, el conjunto C es un conjunto unitario. Su representación gráfica, el conjunto C, escribimos su elemento, 7. Hallamos el cardinal del conjunto C. Tiene un solo elemento. Recuerda, tenemos al conjunto E. Este conjunto observamos que sus elementos se repiten, entonces vamos a eliminar los elementos repetidos. Observamos que el conjunto E es un conjunto unitario. Conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto referencial para el estudio de una situación particular que contiene a todos los conjuntos. Se denota por la U. Se representa mediante un rectángulo. Observamos el diagrama de Venn. Observamos al conjunto universal. Está denotado por la U y está representado mediante un rectángulo. Este conjunto universal contiene a otros conjuntos, en este caso al conjunto A y al conjunto B. Los elementos del conjunto universal son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los elementos. Ejercicios resueltos. Vamos a iniciar la resolución de ejercicios sobre el tema de clases de conjuntos. Vamos a centrarnos en los problemas de conjuntos unitarios. Dados los conjuntos unitarios, conjunto E y el conjunto F. Calcula X, Y. Solución. Sabemos que el conjunto E es un conjunto unitario. Un conjunto unitario tiene un solo elemento. La única posibilidad para que el conjunto E tenga un solo elemento es que sus elementos sean iguales. Entonces, igualamos sus elementos. Obtenemos una ecuación, 5x menos 7 igual a 8. Desarrollamos la ecuación, 5x es igual a 8 menos 7, vamos a pasarlo con más 7. 5x es igual, sumamos 8 más 7, 15. Seguimos desarrollando la ecuación, x es igual a 15, 5 está multiplicando, pasa con división. Dividimos 15 entre 5 y obtenemos el valor de x, es igual a 3. El conjunto F también es un conjunto unitario, es decir, tiene un solo elemento. La estrategia es igualar sus elementos. Tenemos la ecuación 6y más 2 es igual a 14.
Desarrollamos la ecuación. 6y es igual a 14 más 2 pasa con menos 2. 6y es igual a 14 menos 2, 12. El valor de y es igual a 12. Seguimos analizando. 6 se está multiplicando, pasa con división. El valor de y es igual a 2. Nos piden hallar x, y. Vamos a reemplazar el valor de x, 3 por el valor de y, 2. 3 por 2 es igual a 6. Dado el siguiente conjunto unitario, tenemos al conjunto G con sus elementos. Calcular raíz x por c más a por b más 7. Solución. Por datos sabemos que el conjunto G es un conjunto unitario. La estrategia de conjuntos unitarios es igualar sus elementos. Igualamos sus elementos. Vamos a relacionar, en este caso, un elemento desconocido con un elemento conocido. Y obtenemos la ecuación. 3x al cubo menos 5 igual a 643. Desarrollamos la ecuación. 3x al cubo es igual, bajamos 643, analizamos, menos 5 pasa con más 5. 3x al cubo es igual, sumamos 643 más 5, 648. X al cubo es igual 648, pues se está multiplicando, pasa con división. X al cubo es igual a la división 648 entre 3, me sale 216. Usamos el tanteo, ¿no? Buscamos un número elevado al cubo que resulte 216. El valor de x es igual a 6, porque 6 al cubo es 216. Siguiente ecuación sería ABC es igual a 643. Por siempre en relación, A es igual a 6, B es igual a 4 y C es igual a 3. Piden la raíz x por c más a por b más 7. Vamos a reemplazar los valores respectivos. X vale 6, C vale 3, A vale 6, B 4, más 7. Realizamos las multiplicaciones y obtenemos raíz 18 más 24 más 7. Realizamos la suma, raíz de 49. Calculamos la raíz, es igual a 7. En los conjuntos unitarios, calcula el valor de x al cuadrado más y al cuadrado. Solución. Tenemos al conjunto A. Sabemos por dato que este conjunto es un conjunto unitario. Tiene un solo elemento. Sus elementos deben ser iguales. Igualamos sus elementos. Obtenemos la ecuación x más y igual a 18. Lo resaltamos la ecuación. No podemos avanzar más. Analizamos el conjunto B. El conjunto B es un conjunto unitario, tiene un solo elemento. Sus elementos deben ser iguales. Obtenemos la ecuación x menos y igual a 8. Ahora tenemos que usar el razonamiento, buscar dos números que sumen 18. Y esos mismos números que su diferencia sea 8. X vale 13 y Y vale 5. ¿Cumple la condición? Por supuesto que cumple la condición. Vamos a verificarlo. 13 más 5, 18.
13 menos 5, 8. Entonces, usamos el tanteo y buscamos los valores y verificamos que esos valores cumplen con la igualdad establecida. Piden x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores x, 13 al cuadrado, más y al cuadrado, sería 5 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, 13 al cuadrado, 169, más 5 al cuadrado, 25. Sumamos y obtenemos 194. Si los siguientes conjuntos son unitarios, tenemos al conjunto A, conjunto B, conjunto C. Hallar x más y más z. Solución. El conjunto A es un conjunto unitario, tiene un solo elemento. Sus elementos deben ser iguales. Tenemos la ecuación x al cubo igual a 64. Por tanteo, ¿qué número lo elevamos al cubo? Y obtenemos 64. Es el valor de x igual a 4. El conjunto B es un conjunto unitario, es una información del problema. Sus elementos deben ser iguales. 9y igual a 243. Desarrollamos. Y es igual a 243. 9 está multiplicando, pasa con división. El valor de y es igual a 27. El conjunto C es un conjunto unitario. Tiene un solo elemento. Igualamos sus elementos. Obtenemos la ecuación 5z menos 6 igual a 39. Desarrollamos la ecuación 5z es igual a 39 menos 6 pasa con más 6. 5z igual 39 más 6, 45. El valor de z es igual 45. 5 está multiplicando, pasa con división. Z es igual a 9. Piden x más y más z. Vamos a reemplazar los valores obtenidos. X, 4, más y, 27, más z, 9, igual, sumamos 40.